ni de los príncipes de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La Escritura dice aquí que usted y yo, al hablar en el espiritual, literalmente, amado hermano, al orar en lenguas, estamos hablando la sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que Dios escondió, no de ti, sino para ti. Dios no escondió misterios de nosotros. Dios escondió misterios para nosotros. O sea, cuando tú y yo oramos en lenguas, estamos orando la sabiduría de Dios en misterio. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, escucha una verdad bíblica. Escucha una realidad bíblica que quizás tú no habías meditado. Cada vez que tú oras en lenguas y que yo oro en lengua, estamos hablando respuestas a nuestros problemas. Cada vez que tú y yo oramos en el Espíritu, estamos llamando ideas creativas. Cada vez que tú y yo oramos en el Espíritu, estamos recibiendo de Dios ayuda para administración. Cuando oramos en el Espíritu, estamos hablando la sabiduría de Dios, pero viene en misterio, viene escondida. Por eso es que hay personas que tienen problemas hablando en lenguas, porque dicen, pastor, pero cuando yo hablo en lenguas yo no entiendo lo que yo digo. Lo que pasa es que cuando tú y yo oramos en lenguas, tu boca se conecta no con tu alma, sino con tu espíritu. En la mayoría de tus conversaciones, la boca tuya se conecta con tu alma. O mejor dicho, sí, tu alma, porque tu mente es parte de tu alma. Y tú hablas lo que piensas. Pero cuando hablas en lenguas, dejas de hablar de lo que piensas y hablas de lo que sabes. Porque el Espíritu de Dios que mora en ti sabe la respuesta. No piensa la respuesta, sino que sabe la respuesta. Entonces, cuando tú y yo oramos en lenguas, por supuesto, tu mente no va a entender, pero tu espíritu sí. Y tú y yo nos conectamos a la sabiduría de Dios y hablamos sabiduría de Dios, dice, en misterio. Si tú quieres, para confirmar esto, que eso se está refiriendo literalmente al hablar en lenguas, ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Aleluya. Y el versículo 1 Corintios, capítulo 14. Y el versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y acabamos de leer en 1 Corintios 2 que nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Y dice aquí que el que habla en lenguas está hablando misterio. Entonces, si nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio y el que habla en lenguas está hablando misterios, entonces el que habla en lenguas está hablando la sabiduría de Dios. Aleluya. Entonces es una manera práctica de tú y yo accesar el poder de Dios que habita en nosotros. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo decía, le habló a los corintios y le dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes? Pablo pasaba mucho tiempo orando en lenguas, orando en el Espíritu, porque él sabía ese secreto de que cuando oramos en el Espíritu, literalmente accesamos respuestas, accesamos misterios, nos conectamos a la sabiduría de Dios. Aleluya. Y dice la Escritura aquí que esa sabiduría nos abre la puerta a cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios, al tú orar en lenguas, al yo orar en lenguas, dice la Escritura, Dios nos revela esas cosas
por el Espíritu. Así que hoy día pierde ese temor de orar en lenguas. Muchos de ustedes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y todavía tu mente no te deja orar en lenguas. Pues por un momentito, deshate de tu mente y conéctate a tu espíritu. El Espíritu Santo te da testimonio de que lo que te estoy diciendo en esta mañana es la verdad. Conéctate al Espíritu y permite que esos ríos de agua viva fluyan en tu ser. Y dura todo el día, en voz baja, por supuesto, orando en el Espíritu, clamando en el Espíritu. Y vas a accesar respuestas. De un momento a otro te va a venir una respuesta. Recuerdo que un testimonio bien cortito, ¿no? La semana atrás yo iba camino al trabajo y estaba orando en lenguas. Estaba orando en el Espíritu al guiar al trabajo. Y cuando llego al trabajo, hay una compañera del trabajo, morena, haitiana, ¿no? Y llego al trabajo y la miro y le digo, tú necesitas oración. Yo supe en mi espíritu, no me pregunte cómo, que ella necesitaba oración. Y me dices, sí, por favor, ora. Y yo comencé a orar por ella. Y ella me dijo, después de la oración, mientras estaba orando por ella, estaba llorando y sucedió, Dios le habló sobrenaturalmente. Y después que termino de orar por ella, le digo, sabes, además de orar por ti, te voy a dar este dinero. Y le di un poco de dinero que tenía. Y entonces ahí es que de verdad ella comienza a llorar, porque ella dice, Jonathan, cuando yo venía al trabajo, yo venía afligida, contó ella, porque mi hija, que tiene como aproximadamente 1 año y pico, se cayó y se accidentó. La babysitter no prestó atención, la niña que la cuidaba, y mi hija se cayó y se accidentó. Yo estaba muy enojada y muy nerviosa, y yo necesitaba la oración. Y además de eso, yo le dije a Dios, dice ella, que ella estaba orando, y le dijo a Dios el Padre, Padre, que cuando yo llegue al trabajo, toca a Jonathan para que me dé algo de dinero. Sin ella pedirme nada, yo oré por la necesidad de ella y la pude bendecir financieramente. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo yo supe de la necesidad de ella? ¿Cómo yo supe que ella necesitaba oración? ¿Cómo yo supe sin ella contarme nada que yo debería de sembrar en ella algo financieramente? Porque pasé tiempo orando en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, Dios te da palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Actúas en un nivel superior a la sabiduría humana. La sabiduría humana está limitada. Está limitada a lo que ve, a lo que oye, a lo que escucha, a lo que lee. Pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del cielo, no tiene límites, amado hermano. Y Dios desea que tú y yo seamos bendición donde quiera que vayamos. Así que hoy día conéctate a la sabiduría de Dios. Si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, habla con tu pastor, gloria a Dios, que te ayuden a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Y si lo has recibido, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, vivifica el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego del don de Dios. Aviva esos ríos de agua viva. Ora en el Espíritu, ora en lenguas. Accesa la sabiduría de Dios. En esta mañana levanta tus manos. Padre, gracias, Señor. Recibimos tu sabiduría en esta mañana. Y permitimos que esos ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior. Permitimos que esos ríos de agua viva fluyan y sean de bendición a las personas que nos rodean. Ora mashote le kanda la basondoro kosha la kaya. Maro sete le borocondes atarabakea satarabakan. Rondo roboshendere kia masandara bakasa la bakaya. Maro boshendere barabasoto robokose le bakande le basanda.
Morre besandere kia masondo rokoshe le kamara bashondo. Harra masota rabakende le kia mashondo roboshanda. Hala baroba sendere kia mashoto robokoshe le kaya. Oh rabasata labakande le bashata rabakaya. Mando roboseta rabakia mashoto robokoshe le barabababasanda. Harro masendere kia mashondo roboshanda. Harro malekate le basata rabarabashanda rabakaya. Oh harre bashoto lobokonda. Halabaya shandere kaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amado hermano, hoy día mantén esa palabra en tu boca. Gloria a Dios. Dedica tiempo a orar en el Espíritu. Aleluya. Conéctate mañana. Aleluya. Mañana viernes a este tiempo de oración. Puedes conectarte por Spreaker o llamando al teléfono de la oración, que es el 530-881-1000. 530-881-1000. Y le das al código 459052, la señal de número, y te conectas a nuestro tiempo de oración. La paz y la gracia de Dios sigan abundante sobre tu vida.